Vamos a dejar la parte nacional para la tertulia de hoy porque a nivel internacional la incertidumbre crece y también en estas últimas horas pues ha habido diferentes mensajes por parte de Donald Trump, desmentidos por parte de Irán. Esto hay que recordar que no es la primera vez que ocurre y nunca se sabe qué es lo que puede suceder. Lo que sí que está claro es que la tensión aumenta y que esta guerra no parece que esté próxima a terminar. Así que, sin mayor dilación, vamos a conectar tanto con David Alandete como con Alberto Garín. Empezamos con nuestro querido David Alandete, que está en el Capitolio, para que nos cuente la última hora. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Pues cuéntanos cuáles son las sensaciones ahí, porque la incertidumbre es máxima, está todo el mundo expectante, ese anuncio de Donald Trump diciendo, bueno, venga, el ultimátum ahora ya no concluye hoy, pero ya sabemos, como bien dices tú, llevamos 2 semanas diciendo tu frase, David. La de Trump hay que fijarse en lo que hace, no en lo que dice. Sí, realmente Trump lo que está demostrando es bastante nerviosismo y bastante insatisfacción con cómo está yendo la guerra, porque todos estos ultimátums que luego no lo son, que luego van, que luego se amplían, en realidad demuestran una voluntad negociadora que no tenía al principio. Él pensaba que iba a arrasarlo todo, que iba a forzar un cambio en la cúpula del régimen que le permitiría decir, bueno, pues ha sido tan quirúrgico y tan rápido como lo de Venezuela. Pero el régimen iraní ha demostrado tener una gran capacidad de reacción y sobre todo de estrategia, ¿no? La primera parte de esa estrategia es, no le ha golpeado a Estados Unidos, ha golpeado a los socios de Estados Unidos militarmente, Emiratos, Qatar, Bahrein. Y segundo, no ha estrangulado económicamente a Estados Unidos, pero sí a sus socios de la OTAN, con el precio de la gasolina. Por lo tanto, ha creado un caldo de cultivo y una insatisfacción tremenda que ahora Trump ve cómo quiere arreglar. Y algo típico de Trump, muy, digamos, característico de su forma de manejarse en los negocios y en la política, es que él abre la crisis, él da un ultimátum, él negocia, él desnegocia y él proclama el final de todo, ¿no? Entonces, va a seguir ese guión, ¿no? También aquí. Y en ese sentido, fíjate cómo ha sido, ¿no? Ataca. Israel se suma o inicia, ¿no? Irán responde. Él da un ultimátum, amplía el ultimátum y yo creo que probablemente el viernes dirá, bueno, pues hemos alcanzado un acuerdo y ya está, y se retirará. Leyendo un poco la prensa, en tanto el Wall Street Journal como también el Bloomberg, comentan que esto lo hace para calmar los mercados. No sé hasta qué punto esto puede ser así y luego que haga otra cosa completamente diferente, no sería la primera vez. No, 100%. Él es un presidente que lee los mercados constantemente, está constantemente pegado a cuáles son las cotizaciones. Para él la bolsa es el mejor indicador de popularidad, como los precios y la inflación. Y hay días en los que la bolsa va mal y sabes que va a salir a hablar, a decir algo para calmar los mercados. Lo hizo el fin de semana pasado, el viernes, donde nos habló, y lo ha vuelto a hacer hoy. Y así se maneja, ¿no? Pero efectivamente, el precio de la gasolina, la inflación, las cotizaciones es algo que al presidente le mueve sin ningún género de dudas y que lee él con mucha atención, ¿no? Y luego es cierto, ¿no? Él podrá proclamar una retirada, pero si Irán resiste, Irán sigue atacando, sigue cerrando el estrecho de Hormuz, este será un conflicto que, a pesar de lo que Trump quiera y anuncie, se alargará mucho. Y ya hemos visto en numerosas ocasiones a presidentes de Estados Unidos proclamar un final. Viene pasando desde Vietnam, pasó con Irak, pasó con Afganistán. Se acabó, ¿no? Pero no se acaba de acabar nunca porque esos regímenes acorralados acaban resistiendo de una forma que acaba arrastrando a Estados Unidos a guerras bastante largas. A ver si esto va a pasar con Irán ahora. Sobre las negociaciones que decía Donald Trump, claro, todo el mundo ha empezado a preguntar con quién está negociando, teniendo en cuenta la cantidad de líderes eliminados. Y se hablaba de Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento iraní, pero este ha negado que esté negociando con Estados Unidos. Sí, Trump ha dicho esta mañana esto de que está negociando y que, de hecho, a mí no me cabe ninguna duda de que Kushner, su yerno, y Witkoff, su enviado especial, están negociando. Trump no sale a decir que está negociando si no está negociando. Lo que pasa que, a saber con quién está negociando dentro del régimen, porque esto también revela competición interna dentro del régimen por hacerse con el poder. Imagínate estar ya en contacto con Estados Unidos para consolidar ese poder. Y también es cierto, lo ha dicho Trump en una breve comparecencia,
que el régimen está muy diezmado y ha perdido una gran capacidad, gracias sobre todo a los ataques de Israel, una gran capacidad de comunicación interna. Es que ha matado al ayatolá y a 40 lugartenientes. Así que yo creo que la situación en Irán es muy fluida, pero en eso yo creo que sí que tenemos que creer a Trump, en el sentido de que yo sé que ha habido negociaciones este domingo entre Kushner, Witkoff y algunos iraníes, y esa es una vía que hay que seguir, porque al fin y al cabo esa será la vía que permitiría poner fin al conflicto, y yo estoy seguro de que Trump la apoyaría. Es decir, si hay alguien, hay que leerlo así, si hay alguien dentro del régimen que ha tendido una mano a Estados Unidos para negociar, se está negociando y se va a poder permitir un final de estas hostilidades reabriendo el estrecho de Hormuz, Trump va a apoyar a esa facción. Y esto podría llevar a un cambio interno dentro de la dinámica de la teocracia que podría ser positiva y beneficiosa para Estados Unidos y para sus países árabes aliados. Sobre el gobierno de Donald Trump fue muy sonada la dimisión, que bueno, hemos conocido posteriormente que el FBI investiga posibles filtraciones de Joe Kent. ¿Cómo está el gobierno ahora mismo? ¿Hay unión o por el contrario hay cada vez más grietas? Está claro, ha habido una serie de filtraciones interesantes este fin de semana sobre que en realidad fue Rupert Murdoch, el magnate de los medios, y Benjamin Netanyahu y Mohammed bin Salman los que instigaron a Trump para atacar y que se oponían. J.D. Vance, Marco Rubio, Tulsi Gabbard, la directora de... En este momento todo el mundo es consciente de que esta es una guerra impopular. Trump ha dado la cara por ella y es el que la ha vendido y el que la está explicando a los estadounidenses a diario. Y además es que Trump no se vuelve a presentar. Por lo tanto, yo creo que hay un entendimiento de que hay facciones internas que pueden marcar distancias, sobre todo el vicepresidente, que quiere, desde luego, ser candidato y que ha criticado las guerras de Irak y de Afganistán, también como Trump, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que hay una división, pero tú no la vas a ver abierta, porque dentro de este mandato de Trump nadie le lleva la contraria y no creo que... Bueno, Joe Kent, nadie sabíamos quién era hasta que dimitió, sinceramente. Era un trumpista que trabajaba con Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, que también ha testificado en numerosas ocasiones que estaba en contra de la guerra antes de llegar al puesto que tiene ahora. Pero es que la guerra de Irán se viene debatiendo aquí en Washington y aquí en el Capitolio desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero nadie le va a llevar la contraria a Trump abiertamente. Nadie en su equipo va a decir que es un error, excepto este tipo que te digo, que ahora es una estrella, pero vamos, nadie tenía ni idea de quién era hasta que dimitió con esa carta. También de una forma en la que se ha puesto a dar entrevistas por todo el ecosistema trumpista criticando ahora a Trump, algo que es ya un clásico también, ¿no? Los trumpistas reconvertidos que se convierten en estrellas mediáticas de la izquierda. También es un género en sí mismo, ¿eh? Has dicho guerra impopular. ¿Cuál es la sensación que tiene la población estadounidense? O si está otras cosas, porque esto, claro. Pues... No, a ver, primero, este es un país muy patriótico en el que si el ejército está desplegado en algún punto y tal, y el presidente inicia hostilidades, no vas a encontrarte un no a la guerra, con los Javier Bardem de aquí subiéndose a los Oscar con la chapita. Ha tenido que venir uno de España a hacerlo, ¿no? Pero no, este es un país en el que si hay soldados desplegados, pues la nación apoya una misión. A nadie se le escapa. Aquí en Estados Unidos son todos muy conscientes de lo que es Irán, que ahora parece que sea, no sé, una especie de aliado internacional sin ningún tipo de represión, que ha sido atacado inmerecidamente por Estados Unidos. Irán es un régimen terrorista que ha exportado ataques terroristas, que ha infiltrado algunos países como Cuba, Venezuela, Irak, Líbano y otros, Siria, de militares que han perpetrado ataques de todo tipo y de todo calado. Hay naciones que han padecido masacres a manos de iraníes como Siria y Líbano durante muchísimo tiempo. Y en ese sentido la gente no es que apoye una guerra. Una guerra no es algo por defecto popular, ¿no? Tampoco es una guerra como la de Afganistán, que nació en respuesta al 11S. Pero no hay una contestación interna, una crítica, que veas manifestaciones en las calles en contra de la guerra. Eso no existe. Sí que es cierto que no es una guerra excesivamente tampoco popular. Yo creo que la población americana está dividida. Los republicanos apoyan más al presidente, los demócratas están más opuestos. Pero no hay un caldo de cultivo opuesto como lo de 2003, cuando la guerra de Irak y aquellas falsedades que se contaron sobre las armas de destrucción masiva por parte de la administración Bush, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además hay una noción interna aquí en Estados Unidos de que Trump no va a quedarse en esa guerra durante años, ni meses. Está claro lo que Trump ha hecho. Si tienes en cuenta, Jano, lo que ha sucedido, el ataque ha sido muy efectivo. Han matado al ayatolá y a 40 ayatoláes que venían por ahí
y has destrozado gran parte de las instalaciones nucleares. Así que yo creo que también hay una noción de que Trump no es alguien interesado en volver a reeditar la guerra de Irak. Y ya por último, para concluir, David, la relación de los países del Golfo con Estados Unidos. Comentaba Garín, lleva esta tesis desde hace varias semanas, que esto de Irán parecer de morir matando para entendernos, se buscaba intentar crear una división entre los países del Golfo y Estados Unidos. Pero no parece que esté siendo así, sino todo lo contrario. No sé qué información tienes tú desde ahí. Bueno, en realidad se tiende a ser muy cortoplacista, ¿no? Sobre todo también con esto de Irán. Ha pasado ni un mes desde que empezó Trump los ataques de una guerra con la que en la que han pensado presidentes estadounidenses desde Jimmy Carter, ¿no? Desde el año 78. Está claro que hay una estrategia subyacente, que es la de unir todavía más a los países árabes con Israel, la de crear una concordia y un entendimiento que supere la facción más beligerante del chiismo, ¿no? Que es lo que representa Irán. Finalmente, Irán ha sido un enemigo de todos los socios de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de Israel. Así que yo creo que sí que hay una estrategia de unificar a todo ese frente en contra de la teocracia de los ayatolás. Y ahora se buscaría crear algo que no sea ese Estado beligerante, ¿no? Y abiertamente con ambiciones nucleares y exportador de terrorismo, que lo ha sido Irán durante muchísimo tiempo, ¿no? Si esto le saldrá bien a Trump, yo creo que solo el tiempo lo dirá, pero desde luego lo que estamos viendo es una coordinación y un entendimiento entre Arabia Saudí e Israel que yo nunca jamás pensé ver en mi vida, ¿no? Así que yo creo que ahí claramente hay una estrategia y una apuesta por eso, por crear un nuevo polo. Y a eso se ponen no pocas facciones internacionales, no solo Irán y sus satélites, Hezbollah en Líbano, sino también pues, las autoridades palestinas que han recibido apoyo de Irán durante muchísimo tiempo y que ya no son parte central de la discusión sobre la paz en Oriente Próximo, y una gran parte de la izquierda internacional que llevaba tiempo entendiéndose con Irán. En España tenemos el caso de Pablo Iglesias, que recibió dinero de la teocracia para presentar un programa, o de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó a Irán dentro de la famosa Alianza de Civilizaciones en la que estaba Turquía, una iniciativa que, por cierto, sigue existiendo en el seno de la ONU y de la que sigue cobrando abundante dinero Moratinos, que es yo no lo sabía, me enteré el otro día, sigue siendo el director de la Alianza de Civilizaciones en la ONU. Nadie sabe eso para qué sirve ni qué está haciendo en este momento, pero ahí sigue, ¿no? Y ahí está, fundada por Zapatero y Erdogan. Qué fuerte. Oye, has nombrado a Pablo Iglesias. Cuba. Ahora ya sí que no te escapas, claro. Nombras a Pablo Iglesias. ¿No sé si has visto ese vídeo absurdo y ridículo que ha publicado en... No, sí, he publicado una noticia en el ABC sobre el fiasco que es su viaje y el de otros integrantes de esta izquierda que hace turismo comprometido, porque aquí ha sido muy comentado este fin de semana, ¿no? No solo ha sido él, sino Owen Jones, un escritor británico, y Hassan Piker, que es también un reputado comentarista de izquierda radical aquí en Estados Unidos, y se han ido todos con sus camisas de Gucci, sus gafas de Hermes, vestidos con unos atuendos que valdrían 1.200 veces el salario mínimo cubano, a hacer turismo con niños pequeños en las calles y haciéndose, pues eso, lo que cuando te llevan de turismo en Brasil, que vas a las favelas y te las enseñas y te tomas selfies. Yo eso siempre lo comparo a hacerse selfies cuando vas a Auschwitz, una cosa de estas, ¿no? Entonces ahí tienes a esta gente llevando esa ayuda y esa misión, pero que en realidad lo que están haciendo es hacer vídeos desde hoteles de 5 estrellas después de haber viajado en business a una isla que está sometida a un bloqueo y a un embargo, pero también a unas condiciones durísimas por parte de la dictadura. Entonces van ahí y critican a Estados Unidos, que por cierto no han tenido ningún problema en llegar, tampoco tendrán ningún problema en llegar los barcos que salen de México, creo que son 3, pero no tiene ninguna palabra para una dictadura que lleva perpetuada ahí de una forma atroz durante tantísimos años, ¿no? Entonces ha sido bastante bochornoso y ridículo, sobre todo esto de hacer sus directos desde el Hotel Gran Meliá, con unos precios astronómicos, y haber viajado en business desde Madrid o desde Los Ángeles o desde Miami, Alabama. Pues así es, David. Además, el último informe de este fin de semana es sobre qué está pasando en Cuba. Así que nada, te seguimos aquí en B1, pero también te seguimos, por supuesto, en tu cuenta de X. El que no lo haga, que lo siga, porque esto cambia muy rápido y David es de los primeros siempre en contarlo. Y también te seguimos en ABC.
Un abrazo, Jano. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta David Alandete desde el Capitolio, esa última hora de lo que está sucediendo y de esa incertidumbre. Ahora, para también tratar de dar un poco de luz, vamos a conectar con nuestro querido Alberto Garín, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Jano, como siempre pendiente de lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Hoy quizá más pendiente que nunca, porque concluía hoy el ultimátum de Donald Trump que le había dado Irán para desbloquear el estrecho de Hormuz. Pero luego ha dicho que, bueno, quieren negociar. Bueno, ya sabemos cómo es Trump, pero ¿en qué está el asunto, Alberto? Bueno, el asunto está en que, en efecto, lanzó una amenaza importante de destruir la producción de energía para la vida cotidiana en Irán, atacando las centrales eléctricas. Lo hizo el viernes, dio 48 horas. Y lo que ha ocurrido es que esta mañana ha anunciado que las conversaciones con las autoridades iraníes van por buen camino y que de momento retrasa ese posible ataque durante 5 días. Aquí hemos de entender algo, más allá de que todos sabemos esa capacidad que tiene Donald Trump para hablar en exceso, la gran pregunta es ¿con quién está hablando en las autoridades iraníes? Porque el régimen ha sido totalmente descabezado y entonces empezamos a tener una multiplicidad de posibles actores que estén manejando los hilos en Irán. Por un lado, las autoridades de la Guardia Revolucionaria, por otro lado, el ejército, que de momento no ha levantado la voz, por otro lado, los propios ayatolás, y hasta qué punto Mojtaba Khamenei pinta algo o no pinta nada, por supuesto, el gobierno civil, el DPCs, que aunque es el que pinta menos de todo. Pero claro, cuando Trump anuncia que está en buenas conversaciones para llegar a un acuerdo, la gran cuestión es ¿y con quién está hablando? Ha habido unas declaraciones hace unas horas en las que le preguntaban con quién estaba hablando y decía, pues con uno de estos ayatolás. Lo que nos recuerda a cuando en las negociaciones con Afganistán él decía, sí, yo hablé con unos talibanes, no me acuerdo cuál de ellos, pero era uno de esos talibanes. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues quiere decirnos que estamos en un conflicto militar. Y en un conflicto militar, parte de la estrategia es lanzar este tipo de envites, de qué ocurre si te amenazo con. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Irán. Irán permanentemente está respondiendo lanzando envites. Pues voy a destruir todas las plantas desalinizadoras de los países árabes. Pues voy a conseguir que el estrecho de Hormuz no salga ningún barco. Pues voy a decir a los yemeníes que no permitan entrar ningún buque en el Mar Rojo. Son envites propios de una guerra. Lo que tenemos que entender es que, porque estamos en una guerra, esos envites existen y la capacidad real que tiene Irán para llevar a cabo esos envites es muy limitada. La capacidad real de Donald Trump es mucho mayor, pero sigue siendo un envite. No tenemos por qué creer que es cierto, puede ir sencillamente de farol. Jerusalem Post publicaba que ese alto mando iraní con el que estaría conversando Estados Unidos, como bien comentabas, pues tampoco quedaba mucho por conversar, sería el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Khalibaf. Pero sí, que sabemos que está en el punto de mira de los israelíes. El siguiente blanco al que van a pegar un bombazo los israelíes es el presidente del Parlamento de Irán. Ahora, ¿hasta qué punto? Bien, el presidente del Parlamento de Irán puede tener cierta cercanía con la Guardia Revolucionaria, pero ¿hasta qué punto es alguien que realmente representa la voluntad de la Guardia Revolucionaria? Pues el problema está, insisto, en que la estructura ha sido descabezada, con lo que ahora mismo hay mucha gente que está dando órdenes posiblemente muy contradictorias. Entonces, imaginar que hay un interlocutor válido para poder ejercer presión sobre el total del régimen iraní es iluso. ¿Te parece que hablemos sobre el tema de las centrales eléctricas? Porque has comentado las respuestas de Irán a los países del Golfo, que cada vez las relaciones son más complicadas, sobre todo Arabia Saudí, que se ha enfadado al final con Irán. Bueno, recordemos que la amenaza de Donald Trump es destruir las centrales eléctricas de Irán, lo que dejaría sin energía, ya digo, para la vida cotidiana de los iraníes, y la amenaza que ha vertido Irán es destruir las plantas desalinizadoras de los países árabes, considerando que buena parte del agua que cada día utilizan en estos países árabes es agua de mar desalinizada. Ese golpe a las plantas desalinizadoras sería un golpe importante. Pero claro, aquí tenemos que aterrizar de lo que estamos hablando. No es que cada reino árabe, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos, Arabia Saudí, tengan una planta desalinizadora que al ser destruida deja sin agua al 100% de la población. Estamos hablando de aproximadamente 7.000 plantas desalinizadoras. Entonces, claro, para desestructurar completamente el suministro de agua corriente en los países árabes, los iraníes tenían que ser capaces de acertar a 7.000 plantas desalinizadoras enviando como mínimo 7.000 misiles.
Entonces, claro, ya estamos hablando de unas cifras que nos demuestran que la capacidad real que Irán tiene no pasa de ser ese envite del que yo hablaba antes, que puede quedar muy bien en el titular de un periódico, que si no bajamos a la realidad de los números podemos pensar que a lo mejor es la mejor herramienta para desarticular a los países árabes, pero cuando te enfrentas a la realidad te das cuenta de lo realmente imposible. Por supuesto que puede destruir plantas desalinizadoras, por supuesto que esa destrucción va a causar inconvenientes a los países árabes, pero eso no significa ni que se van a quedar sin agua los países árabes, ni siquiera que estos vayan a reaccionar militarmente contra los iraníes, porque como estamos viendo, de momento se están tomando las cosas con mucha calma. Hablando de centrales, en este caso no eléctricas, sino nucleares, está la central Dimona, que también ha sido noticia en las últimas horas. Mientras hablas estoy mirando porque esto se está actualizando a muchísima velocidad, Alberto. Cuéntanos sobre ese ataque a la central nuclear de Dimona en Israel. Bueno, el caso de Dimona, que es un centro de investigación nuclear que los israelíes tienen en el desierto del Negev, no es una central de creación de energía propiamente dicha. Anoche estuve hablando con Alfredo García, operador nuclear, lo conocerán muchos de nuestros oyentes, porque es un tuitero entusiasta que nos cuenta mucho sobre energía nuclear, que me aclaró ciertos conceptos importantes de Dimona. Ya digo, de partida es un reactor de investigación, no es una central que produzca energía. Con lo cual, en principio, estos reactores de investigación pueden llegar a generar hasta 70 megavatios de energía frente, por ejemplo, hasta los 3.000 megavatios que pueden hacer cualquier central nuclear de las comerciales que tenemos en España. O sea, estamos hablando de un centro de investigación nuclear donde la producción de energía nuclear es muy reducida, más allá de que sabemos que hacen ya unas cuantas décadas, 5, 6, 7 décadas que los israelíes están investigando y que, por tanto, la cantidad de residuos nucleares que puede haber en el entorno de este reactor de investigación puede ser importante y, por tanto, podría causar algún tipo de nube radiactiva de ser atacado. Pero, primero, no es una central nuclear, es un reactor de investigación, por tanto, digamos que de ser destruido brutalmente, la contaminación que generaría es muchísimo menor que la que, por ejemplo, provocó el desastre de Chernobyl en el caso de Ucrania. Bien, pero vamos más lejos, porque en efecto los iraníes atacaron. Incluso el sábado Netanyahu decía que iba a abrir una investigación de por qué hay 2 misiles que habían llegado hasta las cercanías de este reactor de investigación nuclear, misiles que cayeron sobre núcleos urbanos y que causaron varios cientos de heridos, en esencia porque afectaron dentro de esos núcleos urbanos a 2 edificios relativamente antiguos que no estaban preparados para este tipo de ataques y que se vieron afectados por ello. Pero, de nuevo, volvamos a los números. ¿Cuántos? Porque el reactor de investigación de Dimona está construido de forma subterránea, de modo que si quisieran los iraníes pegarle bien al reactor, tendría que acertarlo a base de bien. ¿Cuántos misiles tendría que caer sobre Dimona, digamos, para agujerear hasta esa 6ª planta donde puede estar el reactor nuclear y destruirlo? Pues los cálculos son de 10 a 12 misiles. O sea, tendrían que mandar de 10 a 12 misiles y acertar los 12 misiles para que aquello realmente explosionara y generara esa nube tóxica. Claro, previo a eso, si destruye parte de los contenedores que hay alrededor, habría parte de esa contaminación radiactiva, pero para nada las cifras que se están dando. Pero es que quiero que nuestros oyentes, nuestros espectadores tengan algo muy claro. Entonces, permíteme que mire aquí los datos porque son el equivalente a la explosión que provoca la bomba atómica de Hiroshima, que es una bomba relativamente antigua, sería como contar con 265 reactores de investigación de Dimona. O sea, los israelíes tenían que tener 265 reactores como el que tienen ahora todos juntitos. Y los iraníes tendrían que destruir al mismo tiempo los 265 reactores. Es decir, para provocar una explosión en el desierto del Negev equiparable a la bomba atómica de Hiroshima, los iraníes tendrían que acertarle a los 265 reactores con 2.650 misiles. Creo que con esta información los espectadores se darán cuenta que cualquier titular amarillista que te esté diciendo no, es que esto es el fin, porque aquí va a haber una explosión nuclear que va a acabar con todo. Pero voy más lejos todavía. Este fin de semana, cuando nos estaban contando la historia del posible riesgo nuclear provocado por la contaminación radioactiva proveniente de Dimona, empezaron a contar, bueno, si es esta cantidad, pues puede afectar al entorno inmediato del centro de estudios, si es mayor cantidad, puede salir del desierto de Negev, y si es tanta cantidad, podría llegar a afectar a las grandes ciudades de Israel como Jerusalén y Tel Aviv. Bien,
¿Sabes lo que absolutamente nadie ha dicho en esa reflexión teórica sobre las consecuencias de este ataque? Nadie ha contado que las dos ciudades más pobladas que están cerca de Dimona no son Jerusalén y Tel Aviv, son Gaza y Hebrón. Con lo cual, si los iraníes atacaran Dimona y provocaran ese colapso nuclear que nos están anunciando toda la prensa amarillista, los más afectados serían los palestinos. Los iraníes salvarían a los palestinos acabando con ellos. Es increíble que en todo este relato que se está haciendo en torno a esa explosión nuclear que puede surgir si los israelíes no defienden su reactor nuclear, nos hemos olvidado un factor fundamental. Y es que, bueno, quizá los iraníes lo hagan, masacrando a los palestinos. Puede sonar contradictorio, o puede ser que los iraníes nunca quieran hacerlo porque tampoco quieren acabar con los palestinos, o si ocurriera, sería cuando alguien diría, uy, pues nos ha salido mal la jugada, porque en principio los iraníes, los grandes aliados de los palestinos, y llevando a cabo este tipo de acción militar, a quien han matado ha sido a los palestinos. Para que veas cómo podemos jugar con los titulares de los periódicos sin centrarnos en la realidad de lo que es Dimona, un reactor de investigación nuclear, en la realidad de lo que tendría que disparar Irán para destruirlo y en la realidad de a quién afectaría si realmente hubiera esa supuesta brutal contaminación nuclear. Otro de los titulares, Alberto, que este fin de semana han sido muy comentados, es ese misil de 4.000 kilómetros de alcance que ha llamado mucho la atención. Yo creo que esto ya se sabía, corrígeme si me equivoco, que fue lanzado por parte de Irán, en este caso la base Diego García en el archipiélago de Chagos. Pues es curioso. Mira, llegan a 4.000 kilómetros y todo el mundo se escandalizaba, pero corrígeme si me equivoco, y esto ya se sabía, ¿no? O sea, en realidad, los misiles destructivos que tenía Irán, que conocíamos, llegaban hasta 2.000 kilómetros. Pero si tú reduces la carga del misil, es decir, le vas quitando capacidad destructiva, el misil puede ir llegando más lejos. Entonces, si han conseguido mandar algo a 4.000 kilómetros, es que lo que han enviado iba vacío. Entonces, queda muy espectacular para el titular de periódico. Fijaos, son capaces de llegar hasta 4.000 kilómetros, con lo cual pueden atacar Diego García, o Berlín, o Roma, o París. Sí, pero es que es una carcasa vacía. Mala suerte que le caiga encima la cabeza, porque lo va a matar, ¿vale? Como en la guerra de los 12 días, aquel pobre pastor beduino que se le cayó un misil en la cabeza, pero no es un arma que tenga un potencial destructivo a esa distancia de 4.000 kilómetros que sea notable. Y ojo, fue lanzado hacia la base de Diego García, pero llegar no llegó, o sea, ni siquiera llegó. Se quedó bastante lejos de Diego García. Pero sobre todo es que era una carcasa que no llevaba nada dentro porque no tienen esa capacidad para enviarlo. De nuevo, es algo que en el momento que te pones a profundizar en la información que te están compartiendo de los medios de comunicación, no hay que ser un grandísimo experto para entender cuál es el juego que está planteando Irán. O sea, Irán necesita seguir llenando titulares para dar la sensación de que tiene una fortaleza vis a vis de su población. O sea, ellos tienen que seguir ofreciendo a los iraníes la posibilidad de que el régimen es capaz de sobrevivir frente al ataque. Otra cosa es que fuera de Irán haya quien quiera consumir esas noticias porque le parece más adecuado para el discurso que tiene en su cabeza en ese momento. Sí, porque ya te digo, esto llamó mucho la atención y escandalizó a muchísima gente, pero vamos, tampoco era una cosa novedosa. Algunos decían, no, esto es que claro, como han matado al ayatolá, pues lo han hecho. Digo, sí, claro, en media tarde se pueden hacer estas cosas. Ahí se pusieron. Sí. Con unas tijeras y pegamento, ahí se pusieron ahí. Sobre Irán, comentabas esto que lo llevas diciendo desde aquel sábado que empezó la guerra, que hicimos un especial, que la estrategia de Irán podía ir un poco por esta línea, ¿no? De decir, bueno, pues vamos contra todos, digamos, morir matando, para ver si así Estados Unidos, Israel y también los países árabes aliados de Estados Unidos y de Israel le dicen, oye, estaros tranquilitos, que mira los iraníes cómo se han puesto. Pero no parece que estén consiguiendo esto, sino todo lo contrario. Los países del Golfo están más enemistados que nunca con Irán. Incluso ya algunos afirman que van a tardar décadas en recomponerse las relaciones. Bueno, eso nunca es cierto. O sea, uno puede recuperar relaciones de un día para otro, eso no hay dificultad. Ya hemos comentado en algún parte previo que una de las claves está en que los pequeños emiratos del Golfo, ya desde los tiempos del Shah, cuando habían adquirido independencia, estaban de cierta manera sometidos a la acción de los iraníes. Y son conscientes de que eso puede volver a ocurrir. O sea, el Irán de los ayatolás es un Irán peligroso, un Irán democrático, pero con un músculo económico notabilísimo, podría ser mucho más peligroso para los pequeños emiratos. De modo que lo que les queda es pues aguantar el tirón y salir de la mejor manera posible de esta situación. Otra cosa es Arabia Saudí. ¿Y en qué momento Arabia Saudí pueda querer intervenir militarmente contra Irán?
Sí, estos son los más cabreados, justo Sí, Arabia Saudí. pero de nuevo siempre tenemos ese factor que nadie está introduciendo en la ecuación de lo involucrado que está Arabia Saudí en el conflicto del Yemen, los recursos militares que posiblemente Arabia Saudí está gastando en el Yemen y que pueden, en cierta manera, impedirle que se dedique al 100% en formar parte de esa coalición entre Israel y Estados Unidos. En cualquier caso, el régimen de Irán tiene que seguir subiendo la apuesta, porque lo que sí está quedando claro en los últimos 2 o 3 días es que Israel sí va con todo para acabar con el régimen. Yo hace 2 semanas, hablándolo aquí, pensé que Estados Unidos iba a conseguir que Israel llegara a un punto en el que dijera, bueno, pues hasta aquí, los hemos dejado débiles, a lo mejor tenemos que volver dentro de unos meses o unos años, pero según van pasando los días, creo que cada vez queda más claro que los israelíes están dispuestos a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Entonces, claro, los iraníes son conscientes de que cada vez, el régimen de los ayatolás es consciente de que cada vez se le está poniendo más difícil la situación, de modo que ellos tienen que amenazar de forma más altisonante a cada momento para seguir salvando su cuello. Sí, lo que comentabas de Israel, también comentabas que Estados Unidos, digamos, haciendo de tutor, por decirlo de alguna manera, pero Israel está claro que lo tiene clarísimo. O sea, no pretenden acabar la guerra en falso. Eso es. Bueno, ya que estás aquí como afrancesado, abandonamos, en realidad no, el mundo islámico para hablar de Francia, de esas elecciones que han tenido lugar, ya lo comentamos la semana pasada, la segunda vuelta de las elecciones locales francesas. ¿Qué resultados nos ha dejado, Alberto? Pues bueno, la segunda vuelta en 5 titulares rápidos. Bien. Un claro hundimiento de los podemitas franceses, la France Insoumise de Mélenchon. Es muy curioso porque creo que ha habido hasta 26 ayuntamientos donde el Partido Socialista se coaligó con la France Insoumise y solo ganaron 2, perdieron 24, a pesar de que en principio las sumas parecían darles para ganar. Es decir, coaligarse ahora con los podemitas no es interesante para la izquierda tradicional francesa. Primer titular a retener. Segundo titular a retener, eso no impide que esa izquierda tradicional francesa ha retrocedido, no solamente porque la France Insoumise ha perdido muchos votos, sino porque la izquierda tradicional francesa ha retrocedido. Claro, como el Partido Socialista sigue reteniendo París, da la sensación de que está a la cabeza, pero París no es la norma, París es la excepción de lo que estamos viendo. Porque el siguiente titular sería, es la derecha la que ha sacado una mayor cantidad de concejales. Ahora hay que reorganizar todo los aparatos municipales. Un 46% de los concejales han caído en manos de partidos de derecha o de la Agrupación Nacional de Le Pen. Esto quiere decir, si pensamos en elecciones presidenciales, que es una mayoría solvente para que un candidato que viniera por la derecha, y sobre esto quiero hablar dentro de un momento, pudiera ser el vencedor. Siguiente titular. Agrupación Nacional por sí sola, aunque el número de ayuntamientos que domina Agrupación Nacional sigue siendo muy pequeño en relación a la cantidad de ayuntamientos que tiene Francia, ha más que duplicado el número de alcaldes que tiene. Recordemos que, puesto que estamos en segunda vuelta, siempre puedes crear ese cordón en torno a Agrupación Nacional para que su candidato no sea elegido. Y cada vez son más hábiles para saltarse ese cordón. Y el último titular es que el partido de Macron es completamente anecdótico. Entonces, es cierto, ya lo comentábamos en la primera vuelta, que uno de los posibles candidatos a reemplazar a Macron, Edouard Philippe, ganó el ayuntamiento de Le Havre, pero fuera de eso, los partidos de centro en los que se apoya básicamente Macron pintan poco. Si nos atrevemos a extrapolar esto a las presidenciales de dentro de 2 años, ¿qué es lo que tenemos? Pues podría ser muy simple que hubiera un candidato de derechas, quizás Jordan Bardella, la misma Marine Le Pen, si logra presentarse, y que la derecha se agrupara en torno a ellos, que en estas municipales no ha ocurrido más que en casos muy excepcionales, frente a un grupo de izquierdas que sería minoritario. Pero yo me voy a atrever a hacer una apuesta diferente, que es ver una segunda vuelta de presidenciales en Francia en 2 años, donde por un lado esté candidato a Agrupación Nacional, ya sea Bardella, ya sea Le Pen, y por otro lado el candidato de la agrupación de derechas, los republicanos, o como se quiera llamar esa agrupación de derechas. Creo que con los resultados que hemos visto, quien está fuera de juego completamente es la extrema izquierda, la France Insoumise. El Partido Socialista es demasiado anecdótico y el partido de Macron está en sus horas bajas. De modo que a lo mejor nos vamos a encontrar con una reedición de aquella elección presidencial de 2002, cuando Chirac, como representante de la derecha, se enfrentó a Jean-Marie Le Pen con el Frente Nacional.
pues yo creo que la lectura que podemos sacar de esta segunda vuelta es que podemos ir a ese tipo de presidenciales. Ya sería ver el resurgir de los republicanos, que estaban cao por completo. Pero es que es curioso porque los republicanos han jugado muy bien sus bazas en esta segunda vuelta. El caso de Ciotti, del que yo hablaba ya la semana pasada, que ha sido elegido alcalde de Niza, son los republicanos que le han guiñado el ojo a Le Pen. Y luego están los republicanos que todavía no le han guiñado el ojo a Le Pen. Entonces, en ese sutil juego entre los que sí apoyan las políticas de agrupación nacional y los que no, es gracias a eso como la derecha tradicional francesa ha recuperado votos. Pues bueno, interesante, sin duda, porque lo que pasa en Francia es lo que nos va a pasar a nosotros. Sí, o sea, es muy curioso que el PSOE de Pedro Sánchez sea podemizado. Si en las siguientes elecciones pierde, pues lo que quede del PSOE será consciente que tendrá que despodemizarse, como han hecho en Francia, para volver a tocar poder. Pues nada, Alberto, contaremos qué pasa en el mundo, que no son pocas cosas. Mil gracias. Gracias a ti. Pues esto es lo que está sucediendo estas últimas horas cruciales que tienen al mundo en vilo respecto al Estrecho de Hormuz y a la decisión por parte de Estados Unidos e Israel de qué hacer con la cuestión del bloqueo del Estrecho de Hormuz y esos ataques sobre centrales eléctricas. También las respuestas de Irán. Pues bueno, todo esto nos lo ha explicado nuestro querido Alberto Garín.